SER Podcast. A comienzos de junio, el Consejo de la Unión Europea aprobó por la mínima una propuesta para modificar el reglamento que regula los derechos de los viajeros de las aerolíneas. Una modificación que, en caso de ser aprobada de manera definitiva, acabaría con la gratuidad del equipaje de mano en cabina y reduciría el derecho de los viajeros a reclamar por los retrasos en sus vuelos. Corresponsal comunitario de la SER, Enrique García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La medida, decimos, todavía no es firme, tiene que pasar por el filtro del Europarlamento, pero las aerolíneas, especialmente las low cost, celebran lo que consideran una victoria frente a los organismos que tratan de regular su actividad en favor de los consumidores y de los usuarios. Sí, porque podemos decir que esta reforma, que todavía no es definitiva, satisface prácticamente todas sus demandas. Por ejemplo, dan cobertura jurídica al cobro del equipaje de mano, es decir, se termina de avalar con este reglamento una práctica que en realidad viene siendo habitual desde hace años en las compañías low cost. Además, se amplía las horas que tienen que pasar para pedir una reclamación en caso de que se retrase un vuelo. Como mínimo, ahora tienen que pasar 4 horas para los vuelos cortos. Se indemnizaría con 300 euros. En el caso de los vuelos largos, tendrían que transcurrir 6 horas y se pagarían 500 euros. España ha dado la batalla contra estas medidas, también Portugal, también Alemania, y aunque todavía, como decía, se tiene que negociar con el Parlamento, podemos decir que al menos de momento, la batalla la va ganando el lobby de las aerolíneas. Hablas del lobby de las aerolíneas y es que esta decisión del Consejo es un reflejo del peso de estos grupos de presión que trabajan en ciudades como Bruselas a favor de los intereses de las grandes empresas. Enrique, ¿cómo se identifica un lobby? No sé exactamente cuál es su trabajo, ¿a qué se dedican? Bueno, sobre el papel, un lobby es un grupo de presión. Es una organización que trabaja de forma explícita, de forma pública, en teoría, aunque hay alguna que otra sombra que ahora, si quieres, comentaremos. Y lo que hacen es trabajar para beneficiar los intereses de un sector concreto, para influir en las políticas, en este caso de las instituciones. El lobista intenta, su objetivo es susurrar al oído de quienes legislan, de quienes regulan, de quienes aprueban las normativas o los reglamentos, pues para intentar convencerles de las bondades de su sector, ¿no? De orientar una política hacia un lado concreto, de añadir tal idea a tal reglamento, tal frase, tal punto, tal coma, ¿no? Proponer tal giro a una determinada norma. Hay lobistas y hay lobbies de todo tipo. Están los clásicos, ¿no? El potente lobby del tabaco, el potente lobby farmacéutico y también los más recientes, los relacionados con la inteligencia artificial. Hay lobbies relacionados con servicios digitales, con redes sociales, con las tecnológicas. Y en cuanto a su actividad, tampoco imaginemos a señores discretísimos que deambulan por los pasillos de las instituciones casi intentando pasar desapercibidos, ¿no? Al contrario, Bruselas es la capital europea del lobby, sin duda, y es la segunda capital mundial después de Washington, y probablemente te diría que en la cafetería del Parlamento hay más lobistas que eurodiputados y periodistas, que ya es decir. De hecho, muchas de las oficinas cercanas a las instituciones son precisamente de lobbies. Claro, cabría preguntarse si un lobista realmente puede andar por el Europarlamento como Pedro por su casa, en este caso como Roberta Metsola por su casa. No sé si es tan habitual verlos como tú me lo estás pintando. Sí, es muy habitual. A ver, la actividad del lobista es una actividad regulada. Hay una serie de normas para ejercer su trabajo y también para entrar y deambular por el Parlamento. Como Pedro por su casa, sí y no. A ver, ellos tienen una tarjeta para entrar a la Eurocámara y para hacer su trabajo, ¿no? Porque su trabajo es eso, buscar a los eurodiputados, proponerles un café, escribirles correos electrónicos, quedar con ellos, ofrecerles un cóctel, contarles las bondades de su sector. A ver, esto es una actividad lícita, es una actividad completamente legal, se exige transparencia, eso desde luego, pero el hecho de que un actor, en este caso una empresa privada, intente influir en las políticas que le afectan es algo que incluso de alguna forma sí que está consagrado en los tratados, ¿no? Donde se habla que, bueno, es lícito que la sociedad civil, que los diferentes intereses intenten transmitir cuáles son, bueno, sus objetivos o prioridades, en este caso a los parlamentarios, ¿no? Es algo que hacen las ONGs, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo las empresas privadas? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se relacionan exactamente con los eurodiputados? Pues mira, le hemos preguntado a uno, a Vicent Marzà, que es eurodiputado de Compromís en la Eurocámara, y nos ha contado esto. Intentan quedar contigo, insisten, algunos de ellos son muy insistentes. Normalmente es para tratar sobre directivas, sobre normativas que están en ciernes o que están a punto de debatirse. Se intenta buscar también sus contradicciones, pero viene bien
también saber cuál es su posición, porque eso te hace también entender muy bien los movimientos que hay luego, por ejemplo, en la comisión o en el consejo. ¿Por qué algunas cosas van tan rápido? O por qué también, por ejemplo, en determinados grupos parlamentarios, normalmente los mayoritarios, presentan exactamente el punto y la coma que te había pedido ese lobista al que tú has escuchado, pero evidentemente no le has hecho caso. Con el equipaje de mano lo hemos visto claramente, sí, ha sido pues una cuestión que ha traído muchas reuniones. Lo que hemos visto es claramente una presión por parte de determinadas aerolíneas, no del conjunto, lo tengo que decir, solo de determinadas aerolíneas, aquellas que utilizan esta práctica, y ahí está claro la influencia de los lobbies. Supongo que a los europarlamentarios es habitual que los persigan, los cortejen los miembros de los lobbies, pero también a los periodistas os envían correos constantes, os invitan a cócteles, a cafés, os tratan de comer la oreja de alguna manera. Sí. Siempre hay una cascada de correos electrónicos, ¿no? de lobistas de todos los sectores, ¿no? Sobre todo cuando se está negociando algo o cuando saben que vas a informar sobre algún tema en concreto. Simplemente a lo mejor te mandan cuáles son sus puntos de vista o te proponen invitarte a un café. Sobre los cócteles te los acabas encontrando porque están por todos sitios. No sé, vas a un acto en la embajada relacionado con el día tal que no tiene nada que ver y siempre te acercas a un corrillo y te presentas y siempre hay no, soy lobista, me dedico a tal, no, toma mi tarjeta. Bueno, por suerte tampoco me han susurrado mucho al oído, pero en realidad, como decía Vicente, también es interesante conocer cuáles son sus intereses, conocer qué quieren hacer, ¿no? Cómo querrían influir en determinado reglamento para, bueno, tener claro, pues yo qué sé, de qué van, ¿no? O, en fin, cuál es su interés en esa política en concreto. Yo creo que es importante. Sí. ¿Y hay una estimación o una cifra, porque no sé si hay un registro real, de cuántos lobbies actúan actualmente en Bruselas a nivel europeo? Sí, hay un registro. Mira, los lobistas que trabajan, que entran al Parlamento Europeo, tienen que estar registrados en una especie de portal o base de datos y para el Parlamento, pero también para el Consejo y para la Comisión. En las instituciones de la Unión hay 12.000 organizaciones registradas, pero según Transparencia Internacional, al menos 48.000 personas trabajan en Bruselas en organizaciones, lobbies, que buscan influir en las políticas europeas. Yo creo que aquí la clave es separar entre la transparencia y la no transparencia, lo lícito y lo ilícito, ¿no? Es decir, la gran mayoría, la inmensa mayoría, por supuesto, hace bien su trabajo. De hecho, me comentaba Vicente, él tiene por costumbre, y se debe hacer además, informar, subir al portal de transparencia, pues oye, me he reunido con tal lobista, me he tomado un café con no sé quién. Es verdad que no todo el mundo lo hace y es verdad que no todo el mundo ha hecho bien su trabajo, ¿no? De hecho, ahí tenemos escándalos varios que han sacudido al Parlamento Europeo en los últimos años. El último, el relacionado con Huawei, ¿no? Supuestos sobornos de trabajadores de Huawei a una serie de eurodiputados, no solamente sobornos, sino entradas a partidos de fútbol para determinados eurodiputados y para toda su familia, pero quizá el escándalo más importante fue el Qatargate, ¿no? Del año 2022. Se demostró que empresas y quizá personas vinculadas a los gobiernos de Qatar, Marruecos y Mauritania sobornaban a europarlamentarios a cambio de influencia. Lo que pasa es que, claro, esto no es lobby, esto es otra cosa, ¿no? Y desde luego es ilegal, claro. Enrique García, corresponsal comunitario, un placer hablar contigo y cuídate de los lobbies, de los buenos y de los no tan buenos, ¿eh? Lo haré. Un placer, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Enrique. Emiliano Alonso es el responsable fundador de Alonso & Associates, una consultora internacional en asuntos públicos y lobby situada desde hace años en Bruselas. Emiliano, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con vosotros. Me dicen que es usted el decano de los lobistas españoles en Europa, ¿eso es correcto? Bueno, yo llegué a Bruselas después de haber hecho mis estudios en Derecho de la Unión Europea en el Colegio de Europa y me examinaba del examen final cuando España firmaba la adhesión a las entonces Comunidades Europeas, el 12 de junio de 1985. Y desde el año 86 llevo aquí dedicado a estos avatares. ¿Ha cambiado mucho el oficio de lobista en Bruselas en estas 4 décadas? Bueno, esencialmente no. Nosotros somos, como si dijéramos, los catalizadores un poco de la democracia participativa, ¿no? Somos personas que tratamos de trasladar las preocupaciones, los problemas, las reivindicaciones del sector privado a la agenda pública, y en este caso a ese centro de poder que representa Bruselas. Entonces, en ese sentido no ha cambiado, sigue siendo lo mismo.
Evidentemente los tiempos se han cambiado, la sociedad de información ha llegado, los métodos, las maneras de trabajar con los actores políticos, con los responsables de las diferentes instituciones, pues obviamente sí, pero vamos, la esencia no. ¿Quién recurre a los servicios de su despacho? Bueno, recurren, digamos, las asociaciones, como muestra de la sociedad civil organizada, recurren las empresas que tienen necesidades, recurren las confederaciones empresariales, recurren las administraciones públicas que necesitan un interlocutor, en fin, profesional, que sea capaz de trasladar con los criterios que exige la Unión Europea ese tipo de reivindicaciones, de problemas y tal, para buscar soluciones. Somos, de alguna manera, facilitadores profesionales. Pero póngame algún ejemplo de algún trabajo que hayan hecho como lobby recientemente y que podamos entender, digamos, en qué medida su influencia, su presión sobre, entiendo, el Europarlamento, la Comisión, las instituciones públicas europeas, haya dado frutos. Bueno, nosotros nos movemos desde las agendas, por ejemplo, de asociaciones profesionales, asociaciones españolas, de sectores que tienen una afectación directa de la agenda de Bruselas, como puede ser el sector de la agroindustria, el sector de la movilidad, el sector de los productos de construcción, y que tienen que hacer un seguimiento muy pormenorizado de las normativas, por ejemplo, en lo que es la disminución del CO2 o lo que es el consumo de energía, o protegerse, por ejemplo, de importaciones de países terceros, o tratar de hacer llegar la voz pues en agendas que les afectan, como puede ser la protección del consumidor, en temas, por ejemplo, como la salud. Y bueno, nosotros lo que hacemos, evidentemente, es trasladar esas reivindicaciones conociendo el cuándo, el cómo y el dónde, ¿no? Sabiendo, según el procedimiento de decisión, si tenemos que hablar con la Comisión Europea, con la Dirección General X, dependiendo de la fase en la que esté, o si tenemos que hablar ya con el Parlamento Europeo, o hacer una alianza con la Administración española, con la representación permanente de España aquí, con los propios ministerios en Madrid. Entonces, bueno, yo creo que ese es un poco un ejemplo concreto. A veces son problemas puntuales, a veces, por ejemplo, pues imaginemos una empresa que tiene una dificultad en un ayuntamiento por una cuestión que tiene que ver con la movilidad, es un ejemplo concreto, y donde lo que se aplica es el derecho de la Unión, que además tiene aplicabilidad directa, que tiene efecto directo y que por lo tanto actúa como una ley interna. Bueno, pues ahí evidentemente tenemos en el despacho esa faceta como que la tenemos dentro de lo que es los asuntos públicos y el lobby. También hacemos asesoramiento jurídico, por ejemplo, pues para ayudar a promover una cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia. Ese es un ejemplo concreto, y que al final pues se consiguen resultados importantes, como en este caso pues una cuestión que tenía que ver con una concesión administrativa en una ciudad concreta en España. No diré la cual, pero en fin, es algo que se puede entender. ¿Cómo? Pues utilizando las herramientas que ofrece Bruselas, y la primera de todas es el propio derecho de la Unión. Eso iba a preguntar, el cómo. ¿A usted le viene ese reclamo por parte de un actor público o privado? Oiga, yo necesito ayuda porque en Europa se está legislando tal o tal otro asunto que a mí me afecta directamente. Emiliano Alonso toma ese encargo y ¿qué hace? ¿Cómo trabaja usted en el día a día? Levanta teléfonos, llama a europarlamentarios, llama a la comisión, se reúne, toma un café. ¿Cómo trata de promover los intereses de las empresas o de las instituciones que recurren a su despacho? Bueno, lo primero, entender cuál es el problema. Lo segundo, determinar el escenario de posibles soluciones. Y lo tercero, ver cuáles son los pasos que hay que dar para llegar a un resultado positivo. Y ahí, evidentemente, eso pasa de una manera directa, aparte de esa fase inicial de estudio, de análisis, por la determinación, la identificación de las personas, los personajes, los actores claves en el procedimiento de toma de decisión que tiene que ver con ese asunto. Si se trata de un asunto que está en fase muy preliminar, donde todavía no tenemos ni siquiera una propuesta legislativa de la Comisión, vamos a tener que trabajar con los funcionarios de la Dirección General competente y llamamos, evidentemente nos reunimos. Si la propuesta legislativa está ya en fase evidentemente más avanzada, pues tendremos que subir un poco en la escala de la toma de decisiones dentro de la Comisión, que es la que tiene casi el monopolio del legislativo, y hablar a lo mejor con los gabinetes de la Comisión, aquellas personas que tienen competencias, y evidentemente tiramos de teléfono, sacamos o de email, en fin, buscamos la manera de manera muy profesional, de buscar la posibilidad de poder tener una interlocución directa. Nosotros le damos mucha importancia a la interlocución directa, que permite no solamente defender los intereses de nuestros clientes, sino también aportar a los que están fabricando esa decisión, pues yo entiendo, información muy valiosa
para que la calidad de las decisiones sea buena y, evidentemente, también para que las reivindicaciones de nuestros clientes se tengan en cuenta. ¿Hay algún sector, algún cliente al que le haya dicho yo no puedo defender sus posturas ante las instituciones? Pienso en industrias contaminantes, no. Industrias que uno sabe que sus acciones provocan daños permanentes en la salud de las personas o en el medio ambiente. Hasta ahora no. Yo creo que, evidentemente, si lo hubiéramos tenido que nos hubiéramos visto confrontados a un asunto donde se rebasa, digamos, la línea de de los criterios y las líneas rojas morales, éticas, pues evidentemente lo hubiéramos rechazado. Nosotros tenemos una trayectoria muy larga y en nuestra experiencia, es algo que lo digo de manera muy natural, las empresas que se acercan, los intereses de las administraciones públicas, los colectivos, asociaciones, confederaciones, empresas individuales, siempre vienen con reivindicaciones, con problemas. Esa es la realidad. Que permiten una factibilidad de las cosas, que permiten establecer estrategias de lobby que están dentro perfectamente de la norma. Y es verdad que los lobistas, como nos contaba Enrique, nuestro corresponsal en Bruselas, se presentan directamente en los cócteles, en las citas públicas con esa tarjeta y dice yo soy lobista de tal empresa, yo defiendo los intereses de tal sector. ¿Es tan explícito o hay una presentación más velada de los intereses? Absolutamente. Nos presentamos con total tranquilidad, desde el convencimiento de que realizamos una actividad legítima, profesional, aceptada, que además yo creo que facilita la interlocución con los políticos y con los interlocutores de las instituciones, que aceptan de buena gana cuando las cosas se hacen evidentemente bajo las normas, y yo soy un firme partidario de ese nivel máximo de transparencia. Bruselas es un gran ejemplo. Yo digo, por ejemplo, a título anecdótico, que los lobistas deberíamos tener algún signo distintivo que permitiera claramente determinar, mira, ahí va un lobista, por ejemplo, llevando una chaqueta verde, como en Wimbledon, y decir, mira, este es un lobista, mira, he visto pasar un lobista. Bueno, suena un poquito sarcástico o simpático, pero yo creo que no hay absolutamente... La gran mayoría de las personas que nos dedicamos a esta actividad y que tenemos una cierta experiencia, no solamente no tenemos reparo en decirlo, sino que claramente lo reivindicamos como tal. Yo creo que es la manera de abordar, evidentemente, este asunto y también, evidentemente, de admitir que en algunos momentos existen abusos como en cualquier tipo de profesión, por otro lado. Hay personas que se aprovechan y que van más allá de lo que es admisible, ¿no? Pues Emiliano Alonso, muchísimas gracias por habernos atendido hoy y por reivindicar que no todos los lobbies son el lobby feroz. Muchas gracias, encantado de poder contribuir a este debate y hasta cuando ustedes quieran. Gracias, Emiliano. Y precisamente con respecto a esa propuesta de la Comisión, que en principio se posiciona a favor de los intereses del lobby de las aerolíneas a la que hacíamos referencia al comienzo de este tramo, el Parlamento Europeo ha ratificado hace pocos días lo contrario, que es ilegal cobrar la maleta de mano en los aviones y además se defiende que los menores de 12 años y las personas con movilidad reducida puedan sentarse con sus acompañantes en el avión, sin tener que pagar, eso sí, un extra. Una victoria parcial para los consumidores. Veremos si ese cambio en la normativa, en la regulación de pasajeros, termina tomando vuelo o si por el contrario los europarlamentarios lo dejan en tierra. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.